bien, si no, no grabamos. ¿Grabamos entonces? ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes y mil disculpas. Les compensaré algún día cuando vengan por Portugal, por Villarreal. Gracias. 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 Les doy la palabra. Y cualquier cosa me dicen. Muy bien. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Empecemos entonces la segunda sesión de nuestro panel Pensando los medios de comunicación y las tecnologías digitales entre los pueblos indígenas de América Latina. Yo soy Guilherme Figueiredo, de la Universidad del Estado de Amazonas, Brasil, y el día de hoy tendremos... Ana no pudo, ya tuvo que irse, ¿no, Gemma? Sí, Ana tuvo que irse, sí, porque está en Panamá de trabajo de campo y había un congreso indígena y tenía que asistir. Ella podía, si hubiésemos iniciado a tiempo, ella podía presentar su comunicación, pero así como que el tiempo no daba, pues. Entonces se excusa mucho porque le hubiese interesado mucho estar o al menos presentar lo suyo, pero no ha podido. Bueno, la primera presentación sería de Ana Panuelas, de la Universidad de Barcelona. Es uso de las redes sociales para la difusión e enseñanza de la lengua y cultura de los pueblos indígenas de Panamá y Costa Rica, pero ella no pudo esperar porque tenía su horario muy justo para hacer su primera presentación. Después, bueno, empezaremos entonces con el trabajo de Gemma Orobitg Canal, de la Universidad de Barcelona, con su trabajo Lógicas Culturales y Estrategias Políticas de la Comunicación Indígena, una aproximación comparativa. Podemos, bueno, 15 minutos para cada uno, ¿está bien? Sí, está bien, yo creo, sí. Yo lo cronometro, pero si hay alguna cosa, Guilherme, si me paso, me lo dices, por favor, Okay. ¿sí? Muchas gracias. Bueno, yo puse este título en un momento, ¿no? Hace mucho tiempo. Ayer, un poco a partir de nuestra sesión de ayer, pues repensé un poco lo que hoy iba a presentar. Sí que voy a hablar de oralidad y voy a hablar de comunicación indígena y también de política y estrategias políticas, pero bueno, quizás presentando algunas ideas, no tanto, mi presentación no va a ser muy elaborada, sino presentando algunas ideas para que nosotros quizás podamos discutir. Bueno, para pensar los medios de comunicación indígenas de América Latina, que es el objetivo y el título de nuestro panel, desde mi perspectiva es muy necesaria esta minuciosidad etnográfica que tuvimos ayer en el panel de ayer por la tarde, que nos hubiese también presentado Ana Peñuelas, que trabaja en Panamá y Costa Rica. Y también esta minucia etnográfica que se necesita, que es muy precisa, yo pienso, es muy necesaria para el tema de la comunicación, incluye también, y ayer estuvimos también trabajando en esta línea, trabajamos todos en esta línea, creo que estamos de acuerdo, incluye también el trabajo conjunto y el diálogo con comunicadoras, comunicadores indígenas y representantes indígenas en general. De hecho, yo digo esto, es decir, que creo que es el enfoque necesario, este enfoque minucioso, etnográfico, pero yo no voy a poder presentar mi experiencia de más de 20 años con los hombres y mujeres de un grupo indígena de Venezuela el grupo indígena se llama Pume. Están en la zona de los llanos de Apure, que continúan en los llanos colombianos. Porque por razones diversas que podríamos a lo mejor discutir más adelante si es el caso de otros grupos indígenas o si nos interesa este tema, los Pume son un grupo, yo creo que son por razones políticas, estratégicas, pero los Pume son un grupo que no tienen medios de comunicación tecnológico propios y tampoco han estado involucrados en proyectos educativos o proyectos de formación de videoastas, de estos proyectos biculturales que tenemos en algunas regiones de América Latina muy fuertemente implantados. En el caso de los Pume no es así. Sin embargo, voy a empezar mi presentación con los Pume y les voy a compartir la pantalla, a ver si puedo compartir aquí.
Esto, ¿se ve el PowerPoint? ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí. Sí, bueno. Voy a permitirme presentar mi presentación con los PUME, porque a pesar de no tener medios tecnológicos de comunicación, sí tienen una preocupación por la comunicación, aunque esta es pensada no solo en términos comunitarios y locales, sino en términos cosmológicos. De hecho, podemos observar este dibujo que les he puesto. Este dibujo que les he puesto está realizado por un chamán pumé, un payé. Don César se llamaba, desgraciadamente murió. Él hizo este dibujo y una serie de dibujos en el diálogo que empecé yo con él para conocer esta cultura indígena y al que generosamente él y otros pumes se prestaron. Dibujó y otros pumé dibujaron el mundo para podérmelo explicar. Si ustedes ven miran este dibujo, en este dibujo que representa el mundo de los dioses, pero también el mundo, el cosmos en general, encontramos aquí, que yo marco aquí con mi flechita, una radio, es decir, un medio de comunicación tecnológico, y aquí 2 helicópteros, es decir, 2 medios de transporte. Estos medios tecnológicos se incorporan al relato de este chamán pumé sobre el funcionamiento del cosmos como conectores que optimizan la comunicación entre los distintos mundos que componen el cosmos. Es el mundo de los indígenas, el mundo de los blancos, el mundo de los espíritus, de una variedad de espíritus de la naturaleza y de espíritus que viven en distintos estratos, ¿no?, de su organización del cosmos. Bueno, tengo que decir aquí que se trata los pumé, a diferencia de los grupos de los que hemos estado hablando hasta ahora, si no me equivoco, son grupos cazadores recolectores nómadas, y y presentan lo que se conoce hoy, de lo que se habla hoy en la literatura ya de antropología, una ontología animista, ¿no?, donde cada uno de los seres que pueblan el cosmos tienen sus espacios, que están diferenciados, pero que deben estar constantemente comunicados. En el relato que explicaba don César de este dibujo, que es un relato que si ahora lo volviera a explicar seguramente se actualizaría, ¿no?, porque la comunicación es una dimensión estratégica de la cultura que se va constantemente actualizando, pero en este lugar pues tenemos, como les decía y quería llamar la atención, estos medios tecnológicos, ¿no? ¿Cuál es la participación de estos medios tecnológicos en esta comunicación que ya no se da solo a nivel comunitario, local, nacional, internacional, sino cosmológico? ¿Cuál es la participación de estos medios tecnológicos? En los relatos indígenas, en los relatos de este chamán, de este payé y de otros hombres indígenas que trabajaron que también incorporaron la tecnología en su descripción del cosmos, estos conectores, estos medios tecnológicos lo que hacen es amplificar la palabra, hacer que la palabra, en este caso, se traspase del mundo de los dioses, que está aquí, me decían, al mundo de los hombres. O aquí también, pues que este helicóptero lleva aquí hasta la tierra la palabra de los dioses y se lleva la palabra de los hombres. Es algo muy inmediato, ¿eh? Yo aquí lo estoy haciendo como si fuera un transporte en un viaje, no sé, Barcelona, México, México-Barcelona, pero en realidad es como muy inmediato, ¿no? Bueno, aquí lo central pues es que estos conectores, no sé si es el buen adjetivo, pero amplifican la palabra, porque en realidad es a través del poder de la palabra cómo el mundo está constantemente componiéndose y recomponiéndose. Por esta razón, y es algo que voy a argumentar, espero bien, en mi presentación, la comunicación indígena es esencialmente política e incluso cosmopolítica, y no puede ser de otra manera,
lo que quiero acabar, y acabaré mi presentación, pero quiero decirlo ya ahora para seguir, esta dimensión política de la comunicación indígena no es solo algo que deriva de la relación intercultural de los indígenas con los grupos dominantes, sino también que es algo inherente a la concepción indígena de la comunicación. Si yo me centro, empiezo a pensar la comunicación desde lo que, así rápidamente como los he presentado, desde que lo que los PUME me planteaban, ¿no? Bueno, seguir abordando el tema de la comunicación, interrogándonos sobre qué es la comunicación indígena desde la experiencia de los PUME, me implicaría desarrollar cuestiones que aquí que no son las de este panel. Tendría que trabajar la comunicación más allá de los medios, ¿no? Pero nos alejaría del tema que tenemos en este panel. Quizás el elemento que quizá podemos pensar, ¿no? o dejar para la discusión es esta idea que desde un punto de vista de un grupo como los PUME, por ejemplo, la comunicación es algo que solo puede ser político, porque en realidad lo que implica es toda una serie de estrategias para poner en relación todo un mundo, ¿no? Todo el mundo indígena y todo lo que contextualiza este mundo. Bueno, entonces voy a completar lo que he ido presentando aquí, lo que he ido presentando y quizás me gustaría que quedara vinculado con lo que ayer estábamos hablando. Pues para completar esto voy a ir presentando algunas de las líneas de análisis de la comunicación indígena que estamos explorando en una investigación que reúne a 13 investigadores e investigadoras de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también de Madrid, que estamos trabajando etnográficamente en distintos contextos indígenas de América Latina, las experiencias indígenas de los medios tecnológicos, la radio, el video y las redes sociales, intentando cubrir esta diversidad indígena, la diversidad cultural indígena de América Latina, es decir, trabajando en Mesoamérica, en las tierras bajas sudamericanas y en los Andes. También lo que hemos intentado avanzar en estas investigaciones es una metodología colaborativa y participativa que involucre a las comunidades, a los comunicadores y de alguna manera preservar en lo que es la presentación de los resultados del proyecto la heterogeneidad de la comunicación indígena, que es algo que también pensábamos o hemos pensado que tiene que ser objeto de análisis, no objeto de síntesis, digamos, ¿no? Es decir, analizar viendo cómo se reconoce esta heterogeneidad. Luego los investigadores reunidos en estos 13 investigadores e investigadoras tenemos experiencias de mucho tiempo de trabajo en América Latina, haciendo etnografía sobre temas de ritual, temas de política, bueno, diversos temas en estos grupos en los que trabajamos, y ahora hemos incorporado esta dimensión de la comunicación porque también es una dimensión muy actual y un área que interesa mucho a estos pueblos, pero nosotros trabajamos con una diversidad de enfoques, porque cada uno de nosotros tiene una diversidad de enfoques, un enfoque de economía política, de antropología visual, de antropología lingüística, o como yo, como habrán podido ver, de antropología más simbólica y de las ontologías, ¿no? Yo he trabajado, mi tema principal en el que llevo trabajando muchos años, es el lugar del sueño en estas culturas indígenas, la relación entre sueño, ritual y política en estos grupos, ¿no? Bueno, yo creo que voy a intentar salir de aquí, lo que pasa, sí, voy a salir, a ver cómo dejo de compartir, a ver. Bueno, no sé cómo dejar de compartir ahora. Así, ya está. Bueno, les había puesto, al final había el libro en el que nosotros hemos podido dar unos primeros avances de la investigación, que es este libro Medios Indígenas,
que está publicado por la editorial iberoamericana Verbuer y que está en acceso abierto. Si ustedes entran en la editorial, tienen que entrar en acceso abierto, en una pestaña, y allí podrán... Bueno, este diálogo en estos distintos contextos indígenas, sin diluir tampoco, sin querer diluir la heterogeneidad y la pluralidad de la comunicación indígena, y también la heterogeneidad y la pluralidad de nuestros enfoques como investigadores sociales, nos ha llegado a elaborar toda una serie, no sé si diría de hipótesis, pero como de ideas, ¿no? que a pesar de que nos sirven para trabajar en esta heterogeneidad tanto de la misma realidad indígena como esta heterogeneidad conceptual. La primera idea en la que todos hemos ido, en la que estamos trabajando y que nos ha resultado útil para discutir, aunque van a ver que es una idea como muy genérica, pero a lo mejor, ¿no?, es una idea que puede ser bienvenida, es que el objetivo principal de la comunicación indígena en estos distintos contextos en los que estamos trabajando y con toda su heterogeneidad, es que el objetivo principal de esta comunicación es la puesta en relación a distintos niveles: comunitario, intracomunitario, local, nacional, internacional, planetario y hasta cosmológico, aunque claro, cuando hablamos del nivel cosmológico, no en grupos afrodescendientes donde Internet se utiliza para comunicar con las divinidades, pero en el caso indígena no. Todos estos medios tecnológicos no se utilizan para comunicar con el mundo, con estos otros mundos, sino solo con el mundo, con este mundo político, digamos, del cosmos cercano, ¿no? Nosotros observamos que en los grupos indígenas en los que trabajamos, en los que no solo se tienen un solo medio de comunicación, sino que se trabaja con distintos medios, ¿no? ¿Cómo? Vale, se trabaja con distintos medios, que estos distintos medios completan esta variedad de dimensiones con las que se busca comunicar, ¿no? En este sentido, la puesta en relación a distintos niveles es un elemento central de esta comunicación indígena y que es central para activar la vida social y política constantemente y reactualizarla constantemente. Por eso la comunicación es muy estratégica. La comunicación indígena, aunque nosotros queramos delimitarla, ¿no?, en este interés conceptual que tenemos desde la academia, queramos delimitarla y centrarla en una definición cerrada, es inabordable porque está constantemente reactualizándose, porque tiene esta dimensión estratégica y política por sí, y cosmopolítica. Bueno, para acabar este minuto, lo he ido presentando todo muy por encima y muy así. Bueno, la comunicación indígena, como les decía, esta dimensión política de la comunicación indígena es inherente a la propia idea indígena de comunicación. Y yo creo que la propia idea indígena de comunicación muy vinculada con lo político, porque la palabra, la oralidad, y es lo último que quiero plantear, está muy relacionada con la política. Y quería acabar solo trayendo a un debate sobre los medios de comunicación indígena el trabajo clásico, antiguo, de Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, que nos puede muy bien orientar a pensar qué tipo de política, porque sí, los medios indígenas son política, y sobre todo política y cosmopolítica. Y yo lo que estoy diciendo es que es por algo no solo contextual, sino esencialmente indígena, una manera esencialmente indígena de pensar la comunicación y el mundo. Pero entonces, ¿qué tipo de política se genera en estos medios? Es muy interesante el texto de Clastres, porque nos dice cómo es una comunicación basada en el poder de la palabra y en aquel que es capaz, a través de la palabra, de convencer. Y es un poder que es temporal y es un poder que no puede ser nunca, es decir, que se tiene que estar constantemente renovando a partir del ejercicio de la palabra, y que además es un poder muy controlado por la comunidad.
Por eso normalmente estos líderes políticos y estos comunicadores son muy criticados, son muy controlados, lo que hacen, cómo lo hacen, qué dicen, cómo lo dicen. El texto de Clastres es muy claro. Cuando nosotros desde Occidente vamos a estudiar esto, decimos, no, es que la comunicación no funciona, es que no se entienden, es que no lo aceptan. No, no, no. Es que es una manera de funcionar, de crear una política indígena de la que los medios son también un reflejo. Bueno, yo es esto lo que quería dejar, es como todo un planteamiento general. Es una manera de vincular lo político, pero desde lo ontológico. Es lo que yo aquí quería plantearles, ¿no? Es lo que he intentado aquí en estos minutitos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Son trabajos bellísimos de mucho fôlego. Y ahora tendremos la presentación de Elena Nava Morales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, usos y resignificaciones de las tecnologías digitales entre los pueblos zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca. Gracias, Guillermo. Buenos días. Es un gusto de nuevo estar por aquí en nuestra segunda sesión. Bueno, yo lo que les voy a presentar es una mini probada, digamos, de lo que estoy haciendo en este tiempo, ¿no?, de investigación, que también paró un poco por la pandemia. Mi presentación se llama Resignificaciones de las tecnologías digitales en la Sierra Norte de Oaxaca. Es el colectivo Multimedios Genmind. Y bueno, mi objetivo será mostrarles brevemente los usos y resignificaciones de un colectivo Multimedios Ayuk, o MIGE, en la Sierra Norte de Oaxaca, y cómo este colectivo, bueno, cómo se dan estas resignificaciones de las tecnologías digitales y específicamente de la red sociodigital Facebook. Bueno, me he apoyado en la realización de trabajo de campo, observación directa, entrevistas a profundidad y la observación de la página de Facebook del colectivo Genmind. El caso seleccionado se ubica en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mije, en la zona Ayuk Alta. Se trata de un proyecto que envuelve a tecnologías digitales, en el que conviven diversas experiencias históricas y actuales, donde los vínculos con la comunidad son vigorosos. Y bueno, es un proyecto, eso es muy importante decirlo, que tiene su raíz en proposiciones autonómicas más amplias, preocupadas por el contexto regional, preocupados por la subsistencia, preocupados por sus territorios, como un poco ayer hago el paralelo con la ponencia de Gabriel, y también preocupados por su autodeterminación. Y bueno, en este caso podemos observar la participación de comunicadores con los que también, bueno, yo he tenido contacto previo desde también la radio Genbog, que está ahí en Tlahuitoltepec, y que, bueno, comparten entre ellos trabajos y recursos tecnológicos cuando es necesario o cuando hay algún fin comunitario importante. Entonces, bueno, les cuento un poco sobre el colectivo Multimedios Genmind. Según me contó, bueno, Francisco, que es uno de los integrantes del proyecto, él era estudiante en la Universidad Comunal del Zempoaltepec, la UNICEM, que también ayer hablaba un poco de estos proyectos, ¿no?, de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Ese es uno de los nodos, ¿no?, de esta gran red de universidades, ¿no?, que se están creando y que están en proceso en estos años en Oaxaca. Y bueno, Francisco pertenece a la primera generación de la UNICEM, que es la universidad que está ahí en Tlahuitoltepec. Es una universidad comunal con una filosofía basada en la comunalidad, un poco también ahí trazando un paralelo con lo que Eva nos contaba ayer, ¿no?, en su ponencia. Y bueno, la idea ahí en esa universidad es formar jóvenes que quieran gestar proyectos comunitarios y quedarse de manera más estable en sus comunidades. Tienen una licenciatura que es la que estudió Francisco, la licenciatura en comunicación comunal, que provee a las y los estudiantes de una formación con una visión muy crítica. La idea no es formar mano de obra y expulsarla a las grandes ciudades,
sino preparar personas pensantes que puedan realizar sus producciones y generar ideas propias en su comunidad. En sus inicios, Francisco y otros de sus compañeros de la UNICEM tenían un colectivo audiovisual y su objetivo era hacer producciones de video. En una de las charlas que tuvimos me relató que en la página de Facebook de ese colectivo llamado Colectivo ONC, se compartió en 2018 una producción que hicieron sobre las tradiciones y la vida comunitaria en Tlahuitoltepec. Y bueno, en los comentarios de la página de Facebook, él contaba que estaban muy contentos, que recibieron con gran emoción algunos comentarios porque algunas personas decían que se trataba de una etnografía audiovisual, ¿no? Sobre Tlahuitoltepec. Y bueno, al principio el colectivo no tenía recursos económicos. Esto es como una constante, ¿no? A lo largo de su historia que no es muy larga, es corta, pero siempre ese es uno de los problemas fundamentales, que no hay recursos económicos para iniciar pues sus trabajos. Y bueno, después de algunos tropezones, ellos aterrizaron la idea de los trabajos audiovisuales más relacionados con los medios alternativos. Y así lograron obtener un financiamiento de Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ahora es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y con eso iniciaron la compra de equipo para producción, ¿no? Ya cuando terminaron la carrera, bueno, cuando Francisco terminó la carrera y los demás compañeros se dieron cuenta de que, bueno, no había trabajo en la comunidad y hubo una separación del colectivo. Cada integrante, bueno, se fue a trabajar por cuenta propia, pero bueno, seguía en ellos constante la idea de regresar al pueblo y hacer lo que les gusta, o sea, estar haciendo producción sobre Tlahuitoltepec. Entonces, bueno, cada quien compró su equipo de producción audiovisual y retomaron, volvieron al pueblo, retomaron los trabajos de comunicación, aunque de nuevo no había recursos y por ello no se pudo realizar mucha producción. Francisco en varios momentos relataba que había chambitas, ¿no? Que en México chambitas son como algunos pequeños trabajos informales o que coloquialmente decimos, voy a mi chamba, ¿no? Bueno, vamos a la chamba o vamos a chambear, ¿no? A trabajar. Y trabajaban ahí, él se refería, bueno, a una boda o a una fiesta de 15 años, ¿no? Donde ellos filmaban o hacían fotos, ¿no? Y en sus ratos libres hacían otro tipo de trabajos como producciones sobre Tlahuitoltepec y sus tradiciones, y bueno, poco a poco la gente los fue conociendo. A lo largo de la conformación del grupo han contado con diferentes entidades que los han apoyado. En algún momento la Radio Hembog, por ejemplo, que es la radio de Tlahuitoltepec, que tiene 20 años, cumplieron 20 años este año, los apoyó con equipo, ¿no? Diferentes equipos para poder llevar a cabo sus producciones. Francisco también mencionó que durante su paso por la UNICEM tuvo la idea de tener un servidor local para video o una especie de televisión comunitaria por red local. Estuvo muy animado con esa idea del servidor local durante varios años y Sócrates Vázquez, quien es uno de los locutores y gestores más antiguos de la radio Hembog y que también es profesor de la UNICEM y también participa con nosotros en un seminario que tenemos, él le dio ánimos, ¿no? Para seguir con la idea, entonces también ahí se ve este apoyo y este vínculo intergeneracional, ¿no? El colectivo Genmoñ se ha vinculado con otras entidades, como por ejemplo con la Asociación Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, quienes manifestaron también su profundo interés en los proyectos del colectivo y les dijeron que también había, bueno, ciertas cantidades monetarias, ¿no? Destinadas para colectivos u organizaciones comunitarias dedicadas a trabajar con servidores locales. Este vínculo de redes también se dio a través de la radio Hembog, pero no se logró concretar también el apoyo, ¿no? Más adelante también llegó a Tlahuitoltepec gente de COA TV de la Ciudad de México, entre ellos Hecat, otro compañero que también está en el seminario que tenemos, y bueno, ellos impartieron un curso de transmisión de video en vivo.
pero al final el colectivo optó por otros caminos, como la transmisión en vivo de eventos o fiestas patronales por Facebook. No les gustó tanto la idea del software libre y de otro tipo de transmisiones y ellos decidieron su camino, que era pues transmitir por Facebook. Estas transmisiones son transmisiones que se hacen de manera voluntaria y lo único que el colectivo pide es el pago del internet y ellos ponen su equipo y sus conocimientos técnicos. Un ejemplo de estas transmisiones realizadas en la comunidad de Tlahui fue un festival que se realizó antes de Semana Santa en el 2019, un evento deportivo, cultural y pedagógico de primarias de la región Mije, en donde los niños de una de las primarias de ahí, que es la Pablo Sidar, ayudaron con el manejo de las cámaras. Y eso es interesante porque también hay un vínculo generacional, no solo para arriba, sino también hacia abajo, ¿no? Es un vínculo muy fuerte, ¿no? En donde prevalecen en estos medios de comunicación estos ámbitos comunitarios, ¿no? Bueno, la comunidad participa directamente, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Y bueno, este apoyo de los niños fue solicitado porque en ese tiempo, ya en el 2019, el colectivo ya solo tenía 2 integrantes, Francisco y Rosy. Y bueno, aquí les quiero contar un poco más sobre los niños, pero creo que voy a saltar un poco porque ya creo que solo me quedan 5 minutos. Francisco y Rosy también han pensado en integrar al colectivo a los trabajos del colectivo a jóvenes del bachillerato. Hay un bachillerato comunitario también en Tlahuitoltepec y también a jóvenes de la UNICEM, ¿no? Para que puedan ahí justamente llevar a cabo trabajos y tener la oportunidad que, bueno, la primera generación de la UNICEM no tuvo. Y bueno, ellos ya podrían integrarse a un colectivo pues ya formado. Y bueno, dentro de los años que lleva de vida el colectivo Genmain, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ha habido también problemas, pues claro, financieros y de mucha deserción de algunos de los integrantes. Muchos han tomado otros rumbos porque, bueno, con el trabajo en el colectivo generalmente no hay una remuneración muy constante, ¿no? Que llegue cada determinado tiempo. Al contrario, casi siempre faltan recursos y muchas veces, bueno, los integrantes acaban poniendo dinero de sus bolsillos. Sin embargo, ellos explican que lo hacen por amor a la comunicación, ¿no? Varias veces se menciona eso, amor a la comunicación. Y bueno, hay también otra cosa que también a ellos pues les causa ahí un poco conflicto, ruido, es que muchas veces hay rumores o chismes, ¿no? Sobre el quehacer cotidiano del colectivo. Muchas veces dicen que, bueno, la gente no sabe cómo se manejan las transmisiones de Facebook y piensan que los jóvenes del colectivo ganan y acumulan dinero a través de esta actividad. Entonces eso es un poco mal visto por la comunidad. Otra cuestión que también es importante y que compartió Rosy fue que el uso de las tecnologías digitales y específicamente de Facebook no es un acto superficial. Ella decía, no es nada más tomarte una selfie, subirla al Face y esperar likes. Para ella, el uso de las tecnologías digitales se ha convertido en un proceso de fortalecimiento político-cultural a través de dar a conocer las costumbres de la comunidad y fortalecer la lengua ayuk. Y bueno, finalmente ya para ir cerrando, concluir, bueno, creo que los usos de las tecnologías son definidos a partir de las particularidades políticas y culturales de los pueblos. Y justamente ahí me gustaría anclar esta cuestión con lo que decía Gemma en su participación, que no hay una definición, ¿no? No hay cómo definir estos medios, ¿no? No hay cómo decir, bueno, las tecnologías digitales usadas por pueblos indígenas es, o los medios de comunicación comunitarios o indígenas son, sino que cada comunidad, cada colectivo, cada organización va a definir cómo hacerlo, ¿no? Yo pienso, bueno, a nivel teórico, un poco retomando a Salins, creo que se observa la presencia de una indigenización de las tecnologías digitales, a través de la cual, bueno, los distintos pueblos indígenas han integrado estas tecnologías a sus órdenes sociales a partir de sus teorías culturales propias.
La indigenización de las tecnologías, en el caso del colectivo GenMind, está fuertemente anclada a los fundamentos comunitarios del pueblo Ayuk de Tlahuitoltepec, como bien lo muestran los intereses de Francisco y de Rossi, que apuntan justamente al fortalecimiento, bueno, de la lengua, sobre todo con el trabajo con los niños, que ya no pude explicar más, pero que está ahí, la reproducción de las tradiciones y costumbres y la visibilidad y la transmisión de las fiestas patronales, ¿no? No solo de Tlahuitoltepec, sino de diversas localidades de la región a través de estas transmisiones, ¿no? Por Facebook. Es decir, los usos y las prácticas relacionadas con lo digital están marcadas por los ejes rectores de las sociedades indígenas en Oaxaca. Y no se puede olvidar también la historia de activismo político, ¿no? Que utiliza a los medios como herramientas estratégicas. Dentro de estos usos emergen y se consolidan procesos de legitimación de epístemes locales, ahí un poco vinculando con la UNICEM, de reivindicaciones políticas y de fortalecimiento de las lenguas. Y bueno, como ya también lo he dicho en otros escritos y en otros artículos, otras investigaciones, las y los principales actores que usan estas tecnologías son en su mayoría jóvenes de las comunidades, o bueno, diría yo chavorrucos como de 40 como yo, ¿no? O más jóvenes, o un poco más grandes también, que han tenido acceso a recursos educativos, económicos y han participado en intercambios más allá de lo local. Actualmente, con las gestiones de los pueblos en Oaxaca para tener centros universitarios en sus regiones, administrados, operados por ellos mismos, existen ya generaciones de jóvenes formados en las comunidades. Estos actores, en muchos casos, dan continuidad al legado de las generaciones anteriores, reproduciendo los ejes sociales, históricos y políticos de sus comunidades a través de las tecnologías. Y bueno, el grado o nivel de uso de lo digital muchas veces va más allá de solo visualizar o reproducir los contenidos. Y bueno, el testimonio de Rossi lo ejemplifica muy bien. No solo es tomarse una selfie, subirla y esperar likes. Los jóvenes se involucran también en el conocimiento de las redes, del software y del hardware y ponen en práctica una suerte de bricolage en sus comunidades para mejorar y mantener sus propias tecnologías, obteniendo resultados diversos. Y bueno, por ahí dejaría mi participación. Espero no haberme pasado del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y ahora tendremos la presentación La radio indígena ante la pandemia de la COVID-19 en la Amazonía peruana. Y como panelistas, Óscar Espinosa de la PUC de Perú y Emanuele Fabiano. Hola, bueno, buenos días desde acá, buenas tardes para los que están por allá. Y nada, es un placer volver a encontrarme con varias de ustedes después de un tiempo largo y a través de este sistema del Zoom que tenemos ahora. También disculparme por no estar ayer, pero justo coincidía con el primer discurso del presidente nuevo y todo el alboroto que estamos teniendo en el Perú en este momento. Bien, lo que vamos a, bueno, Emanuel va a ir presentando algunas imágenes y yo voy a ir haciendo la presentación. De lo que voy a presentar ahora es sobre todo la experiencia de Radio Ucamara, que es una radio comunitaria Cocama. Guillermo conoce perfectamente ahí a Leonardo. Que es el director de la radio, activista cultural por muchos años. Y la idea es ver cómo la radio también se ha ido adaptando, ha sido siendo utilizada también en este contexto de la pandemia. En general, bueno, la región amazónica, panamazónica, ha sido muy golpeada por la pandemia. En el caso de Perú, por ejemplo, a fines de mayo de este año, el Estado peruano actualizó, oficializó, digamos, las cifras, sinceró las cifras, digamos, de fallecidos, de tal manera que el número que oficialmente se manejaba se triplicó, ¿no? Y hay para ese momento había ya más de 180,000
personas fallecidas, ¿no? Sin embargo, no se sabe exactamente de esta total de personas cuántas son personas indígenas, porque el Estado peruano no siempre registra la variable étnica en sus estadísticas. Entonces, hay como un vacío ahí de información. Algunas ONGs, organizaciones indígenas, organizaciones de la Iglesia Católica han tratado de generar los propios registros, la REPAM, por ejemplo, COICA, entre otros, pero no siempre tenemos, digamos, datos precisos, ¿no? Por ejemplo, en un reportaje periodístico por Ojo Público, que es una plataforma de noticias independientes en Internet, a inicios del mes de junio, es decir, después de este sinceramiento, Berlín Díquez, que es un líder indígena, presidente de ORAU, que es la organización indígena de la región Ucayali, en la Amazonía peruana, dice, no, ellos tenían un registro de más de 240 muertos, mientras que el Estado señalaba solamente 23, ¿no? Entonces simplemente ahí tenemos una diferencia de 10 veces, ¿no? 10 veces la cantidad de personas que no han sido registradas, ¿no? Bueno, la pandemia ha avanzado, digamos, rápidamente, y parte de ese avance y de ese impacto para la región amazónica ha sido, digamos, la deficiencia en los propios servicios de salud que brinda el Estado, ¿no? En general, ¿no? Como que ha puesto en evidencia estas brechas de servicios y de atención, digamos, a la salud, especialmente en el caso de comunidades rurales y, por supuesto, en el caso de comunidades indígenas en la Amazonía. Incluso, ¿no? Cuando ha habido, ¿no?, de parte del Estado, iniciativas para brindar información en algunas lenguas indígenas, digamos, muchas veces lo que se sugiere son cosas absurdas, como por ejemplo, ¿no?, el lavado de manos cuando no hay agua potable o no hay agua, digamos, canalizada para todas las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, en general, una reacción tardía. El Estado peruano recién, ¿no?, el gobierno el año pasado, después de casi 2 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país, recién empieza a atender a las comunidades indígenas amazónicas, ¿no? A pesar de que las organizaciones indígenas habían estado movilizando desde un inicio, ¿no? Bueno, no quiero entrar en mucho detalle, pero digamos, ¿no?, aparte de los problemas de la misma enfermedad y la muerte, de la carencia y debilidad, digamos, de los servicios del Estado de salud, también pues esto ha producido problemas para el acceso a alimentos, ¿no?, por el aislamiento, medidas contradictorias del Estado, como hacer que la gente se movilice a las ciudades para cobrar los bonos de dinero para paliar la situación, y por supuesto circulación de una mala circulación de información, en el sentido de información que no llega o información que llega distorsionada, fake news, etcétera, etcétera, que han estado circulando, no solamente sobre el origen y las características de la pandemia, sino también en la etapa ya de vacunación que hemos estado este año 2021, ¿no? En este contexto, ¿no?, las propias comunidades y organizaciones indígenas han tomado muchas iniciativas, y eso ha permitido además que el número de víctimas no haya crecido, ¿no? Parte de estas iniciativas corresponden a prácticas que provienen de la experiencia ante epidemias en el pasado, ¿no? Hay una larga historia, ¿no?, desde la llegada de los primeros europeos de enfrentar, ¿no?, en América Latina, epidemias pues que han causado, ¿no?, grandes mortandades, y que se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? No terminaron, digamos, en los primeros, en la primeras épocas de esta llegada en el siglo XVI, sino que hasta, digamos, el presente siglo siempre ha habido permanentemente epidemias
han generado, digamos, que haya una especie de sabiduría, de aprendizaje, de transmisión oral, ¿no? De hecho, ya está por salir, está en imprenta un libro que hemos justamente coeditado con Emanuele, y que tenemos aproximadamente unas 50 colaboraciones de amigos y amigas indígenas y antropólogos, antropólogas, que presentando, digamos, esta historia, ¿no? Estos aprendizajes de las epidemias del pasado, ¿no? Y una de estas iniciativas, yo creo que interesantes, no es la única, también ha habido en otras regiones, en la radio Shipiba, por ejemplo, que no vamos a conversar en esta ocasión, pero el caso de Radio Cámara, digamos, ha sido uno de los casos donde las radios locales o los programas radiales indígenas en radios locales han generado también algunas dinámicas interesantes, iniciativas interesantes para enfrentar a la pandemia, ¿no? Bueno, Radio Cámara está ubicada en Nauta. Emanuel, si puedes pasar el anterior, ahí, ¿no? Bueno, esta es la región de Loreto, que es una de las regiones en la Amazonía peruana más grande, y ahí al sur de Iquitos, ¿no? Se encuentra la ciudad de Nauta, que es donde está el local de la radio, y que tiene pues un área digamos, de llegada bastante grande dentro de esta región para las comunidades, ¿no? Parte digamos, de los resultados que estamos presentando no solamente corresponden a una investigación académica, sino es un proyecto en el que también hemos logrado conseguir unos fondos para justamente potenciar los equipos de la radio para llegar a más comunidades, y por otro lado también trabajar con algunas de las comunidades en favorecer su conectividad. Es decir, parte del problema que existe en muchas comunidades indígenas en la Amazonía es que no tienen luz eléctrica, y entonces eventualmente en algunos lugares es muy difícil incluso, ¿no? O no tiene señal de telefonía celular, entonces es muy difícil la comunicación. Entonces parte del proyecto ha sido fortalecer también, por ejemplo, con equipos de paneles solares para recarga de celulares, etcétera, como parte de este proyecto, ¿no? Radio Cámara, pues es una radio que tiene ya varias décadas, fue creada en el año 92, está ubicada en Nauta, como les comentaba, y sobre todo trabaja con el pueblo Cucama, pero también en los últimos años, ¿no? Gracias a su experiencia, se ha ido ampliando, digamos, ¿no? El área de su área a comunidades surarina, quichua y achuar, para digamos, reproducir, digamos, lo que vienen haciendo con las comunidades Cucama también con estos otros pueblos. Una de las cosas interesantes de, digamos, el trabajo de Radio Cámara es, digamos, que es, bueno, cada vez más frecuente, digamos, en las radios, el trabajo con distintas plataformas, ¿no? O medios, ¿no? Es decir, se trabaja por un lado con la señal de la onda de radio tradicional, pero al mismo tiempo se van incorporando, ¿no? De manera creativa las otras redes sociales, ¿no? El uso justamente de la telefonía celular, la página web y la elaboración también de materiales audiovisuales, de pequeños videos o documentales, videos musicales, reportajes, etc. Es decir, hay una serie de iniciativas, digamos, en las que se combina todas estas distintas tecnologías para poder, digamos, estar en comunicación, digamos, ¿no? El equipo de la radio con las distintas comunidades. De tal manera que hay una fluidez. Y justamente en esa dinámica de fluidez, digamos, de mensajes que van hacia las comunidades y mensajes que vienen de las comunidades, es que, digamos, la radio ha venido implementando esta iniciativa respecto a la pandemia, ¿no? Es decir,
el Estado, como les he mencionado al inicio, tiene muchas dificultades para llegar a las comunidades, pero incluso para tener información actualizada. Entonces la radio se convierte en un centro de comunicación donde, por ejemplo, a través de sus corresponsales o de personas motivadas, digamos, en las distintas comunidades, transmiten, ¿no?, esta información al equipo de la radio, que a su vez puede, digamos, ¿no?, intermediar para hacer llegar esta información directamente a las autoridades o al personal médico, a las autoridades del sector salud o el personal médico en la región, ¿no? Entonces, se convierte, digamos, ¿no?, la radio no solamente para crear mensajes, que también ha sido parte interesante de la iniciativa, es decir, cómo explicar, ¿no?, en lengua indígena y con categorías indígenas y a partir de la propia realidad de cada comunidad, información más precisa y adecuada sobre la enfermedad, sobre el contagio, sobre la vacunación, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, digamos, ¿no?, este otro elemento, ¿no?, de articulación, ¿no? La idea es, y bueno, todavía no, el proyecto no termina, estamos ya en las fases finales, la idea es que se active, digamos, este tipo de sistemas, no solamente en una situación de emergencia sanitaria, sino pensamos en cualquier tipo de emergencia, puede ser un desastre natural, en fin, lo que sea, y simplemente, digamos, como la radio se convierte en este espacio de intermediación, ¿no? Por un lado, entre las comunidades, lo que va pasando ahí, informando adecuadamente y con criterios, digamos, propios de las comunidades indígenas, y al mismo tiempo las comunidades pueden encontrar en la radio, digamos, un canal para llegar a las autoridades. Entonces no se trata solamente, como hizo el Estado en un inicio, de poner en lengua indígena, ¿no?, traducir a lengua indígena mensajes universales para toda la ciudadanía, sino de pensar, ¿no?, diseñar, ¿no?, con, digamos, diseñar el equipo con el equipo de la radio, ¿no?, no solamente mensajes más apropiados, sino también servir de este nexo entre el Estado y el sector salud del Estado y las comunidades para una mejor atención. Por ejemplo, ¿no?, en caso que hubiera una emergencia y tener que evacuar a alguien de manera más rápida, entonces, digamos, esto se puede lograr a través de la radio de una manera más segura, ¿no? Bien, esa sería la idea central. En este momento no vamos a entrar en el detalle, digamos, de los productos que se han hecho, etcétera, pero digamos, ese es un poco el objetivo y la idea que hemos estado trabajando con Emanuel, con el equipo de la radio, con Leonardo, etcétera, para esta ocasión. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Emanuele. Bueno, ahora me gustaría invitar a Maurili Cocama y Gleison Cocama, que son dirigentes del Consejo Cocama, Indígena Cocama de la Amazonía, y que presentaron un trabajo de investigación ayer junto conmigo para comentar un poquito los trabajos. Bom dia. Vou comentar um pouquinho, vou deixar mais para o Gleice comentar, por causa, né, que ele está mais a par do Conselho Indígena Cocama, né, sobre como a nossa, principalmente aqui a América, né, é grande, e com vocês, né, antropólogos, eu tô conhecendo coisas assim que mesmo na minha área de história, que eu sou professora de história, eu não tinha conhecimento, né? E as etnias são diversas, né? Eu não tinha ouvido ainda falar da Pumé, mas assim, os meios tecnológicos, a gente, principalmente agora na pandemia, eu vi que ele é de extrema importância, né?
a professora Gema aí falou da política, da cosmopolítica, né? Como esse meio de comunicação pode ser tolhido pelos não indígenas, né, os não nativos, como que é usar o que o índio, que o nativo fala, né, o que a sociedade fala, delimitar essa comunicação entre etnias. E eu achei muito interessante, né, que esse ativismo, principalmente agora na pandemia, apareceu com os jovens, com os adultos, porque antigamente os nossos sábios, os nossos pajés, os nossos mais antigos, tinha só a oralidade. E, né, com a oralidade, e principalmente na pandemia, com essa rapidez de mortes que houve, e o apagamento do nativo americano como um todo, né, seja Brasil, Venezuela, México, né, Peru, ele estava sendo apagado, a gente estava sumindo mesmo, né, estava sendo apagado pela sociedade hoje em dia. Assim, ontem eu falei um pouquinho sobre a mulher indígena e sobre nós, nativos, no contexto urbano. Muita gente discrimina e nos bota à parte. Por quê? Porque acham que a gente invadiu e está querendo territórios que não são nossos, né? Porque não existe mais indígenas, existe falsos índios. E, como o professor Oscar Espinosa aí falou, né, uma participação interessante, e o que a gente, do Conselho, vem seguindo, né, essa ideia da Rádio Câmara é de mostrar e chegar à sociedade, chegar com esses meios de comunicação, né, chegar às autoridades para dizer que a gente existe e que estamos morrendo como antigamente, né, com essa colonização. Então, não foi a sociedade, a gente não invadiu, não foi para a cidade, e sim a cidade adentrou aonde a gente estava. Então, eu nasci em Tefé, Tefé é uma cidade, mas somos nativos, né? Nascemos lá, e não fomos para a cidade por opção, né? A cidade chegou na nossa região por opção. As redes sociais, né, os celulares aqui, o Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook, todos os meios estão servindo, principalmente agora na pandemia, para mostrar que nós existimos. Só que a gente é barrado numa ideia do que é ser nativo. Então, a sociedade pega, não, você é nativo, você tem que ir lá para o mato, você tem que ficar lá, senão você vai perder sua identidade. E aí você não vai existir. Então, ou você se adapta e conta só suas lendas, os seus mitos, né, sobre o boto, que é o bufel, né, sobre a curupira, sobre o saci-pererê, sobre essas lendas que antigamente, né, eram postas como ensinamentos para nós, ou você se adapta a isso, ou então você não existe. E a Rádio Câmara, né, é importante nisso no nosso meio Cocama, aqui no Brasil, né, Cocama, por transmitir que a língua existe, a cultura existe, e a gente está na cidade, a gente se veste como quer, não precisa usar um cocá, não precisa só viver de agricultura, mostra que o povo existe, o povo é professor, o povo é doutor, né? E a gente é trabalhador, e apesar da ajuda que a gente precisa hoje em dia, não precisamos nos mostrar como antigamente. Existe aí uma palavra que a professora Helena falou, deixa eu ver aqui, ela disse sobre
esse coletivo jovem, né, mostra como a língua está viva, como a cultura está viva, modificando, dando uma repaginação, dando um novo visual, sem ser só o tradicional, né? A cultura não é só tradição, a cultura é tudo que a gente vive, é tudo que a gente compartilha na sociedade. Eu achei muito interessante a fala de todos, né? Sou grata por estar participando aí com vocês, e vou deixar a palavra com o Gleison. Opa, buenos dias. Ira na Caruco Epemandas, Tatira Gleison Martins, tá com Mitsara Memuta Iruacana, Zomital Aracana. Vou tentar falar um pouco em portunhol e fica para melhorar a compreensão. Não sei se todos compreendem português, mas vai sair hora português, hora castelhano. Há algum problema nisto? Bueno. Então, eu fiz algumas observações aqui. Quero, antes de tudo, parabenizar a todos os participantes. Quero parabenizar ao professor Oscar, professora Gema, professor Guilherme. Sei que o Guilherme odeia ser chamado de professor Guilherme. Professora Helena, Gabriel Izardi, Emanuel Fabiano e a IBR2, não sei o nome, mas a IBR2. E professora Maurílio também, quero dizer que estou muito grato pela oportunidade, Guilherme e os demais professores, né? Eu sou conhecido tanto pela minha espontaneidade na hora de fazer qualquer coisa, inclusive nas questões, mas eu tomei aqui a oportunidade de escrever algumas coisas que eu me atentei, achei muito interessante. Eu irei utilizar aqui o que minha esposa escreveu acerca da apresentação da professora Gema. No caso, ela falou sobre a convicção, né? E um tanto sobre cosmologia. Falou também muito sobre a etnia Pume, que também é uma etnia que para mim era desconhecida. Eu achei interessante o desenho que foi feito. O dibujo que foi desenhado, mostrava uma característica que os xamanes, tanto de todas as culturas, tanto não só o Cocama, Pume, em Quichua, há uma similaridade muito grande acerca desses dibujos. Quando se mostra a questão de comunicação, há um espaço que temos que falar sobre que a comunicação começa primeiramente no lado espiritual do ser. Os xamanes, os pajés, eles têm esta importância em todos os povos para que transmitam o conhecimento de forma oral. Essa oralidade que hoje nós entendemos que chamamos de comunicação familiar. E esta comunicação que nós obtivemos, eu pude observar no desenho, quando foi exposto a rádio, quando foi colocado o helicóptero, achei muito interessante. A cosmovisão está presente, porque o helicóptero, o avião, é nada mais, nada menos que um pássaro metálico que se foi criado para que se leve. Os pássaros, os passarinhos, eles também carregam a comunicação através dos cantos dos xamãs. Entre os xamãs Cocama, os xamãs Quechua, eles têm o colibri. A figura do colibri, quando se o colibri chega na casa e rodeia a casa, é importante dizer que teremos um ano de fartura, teremos boas notícias, teremos alguém que irá nos visitar. No lado mais espiritual, dito pelos xamanes Cocama e pelos xamãs Quichua, quando se o colibri vem até a pessoa, significa que um ente querido está a visitar. Quando vi nesse primeiro desenho de Diana que foi apresentado, a questão do búfalo
para nós outros chamamos de Pirouira, ele é a figura que nós podemos dizer que transmite a transfiguração, e nós podemos colocar numa temática de que foi transfigurado o conhecimento que outrora era um conhecimento que ficava solamente na comunidade, mas que hoje foi transfigurado para os demais meios de comunicação. Não temos mais solamente a figura do Buffel como aquela figura folclórica que aparece nos tempos de festividade e dança, se enamora com uma doncela e logo após se mergulha no rio. Não. Temos hoje que a figura do Buffel é aquele que traz para não só as donzelas, mas para todas as comunidades o conhecimento, que transmite esse conhecimento, transfigura esse conhecimento, transmite esse conhecimento de forma nova, que até mesmo os antigos, nossos anciões, hoje estão disponibilizando este conhecimento, onde não poderia chegar a nossa cosmovisão se chega através dos rádios, através da internet. E hoje esse trabalho está sendo trazido através dos rios e transfigurado, por assim dizer, pelo Buffel. Eu entendo que a apresentação da Guilherme tem esses passos. Quando se fala da questão política, cosmológica, tempo de controle para isso, tudo isso é a questão do tempo. Tudo é uma questão de tempo. Vai se crescer, vai se plantar, vai se regar, vai se crescer e vai dar fruto. Então, Guilherme, o seu trabalho foi excelente. Eu me sinto lisonjeado por participar, por ter ouvido todo ele, e você está de parabéns. O projeto, eu faço votos para que ele cresça. E a semente foi plantada, vocês estão regando, e aí vai haver uma safra até florescer, porque as flores vêm devagar. Depois de florescer, ainda há no período das pequenas praguitas que se vêm, para querer destruir todas as flores, para que não se brote, para que se não crie frutos. Essas praguinhas que a gente chama, a gente tem que ter no cuidado de ir tirar devagar, com o que nós temos de natural, não com o que temos de químico. Parabéns, essa é a complementação que eu digo para você. Parabéns. Eu entendi muito bem, grato. Deixa eu me passar para outra apresentação que eu achei bem interessante. Foi ressignificado dos meios de comunicação. O ATI, deixa eu me... Guilherme, quanto tempo você tem? Fique à vontade, meu amigo, pode falar. Foi a Helena Nava, correto? Que falou sobre o coletivo que fez um trabalho diretamente com as páginas do Facebook, correto? Correto, Helena? Então eu pude observar umas pequenas coisas que eu enumerei. Entre elas, eu coloquei comunidade, Rádio Timbo, Facebook, e a transcrição de uma forma voluntária, onde os participantes apresentavam as suas festas regionais, festas tradicionais e festas patronais. Hoje, o Facebook é um dos instrumentos de maior importância, por assim dizer, de mídia social, para a divulgação de todo e qualquer evento ou cultura. E achei interessante a forma de trabalho que você tem através do Facebook, que este coletivo ele apresentou primordialmente as festas tradicionais, os ritos de passagens e toda uma tradição de uma etnia, de um povo, por assim dizer. E o que pude observar que o Facebook ele tem sido uma ferramenta para muitas coisas. Há um coletivo Quechua nos Estados Unidos que trabalha diretamente com a revitalização da cultura do povo Quechua em pleno Estados Unidos. Outros coletivos também têm feito esse mesmo trabalho, levando a cultura, ou levando a língua, levando a tradição, levando os seus ritos, mostrando que a etnia está viva. Eu pude observar que essa grande dificuldade que eles tiveram é aquilo que eu comentei do trabalho de Guilherme, que foi implantada uma semente, essa semente ela vai brotar e vai precisar ser regada, vai precisar ser fortalecida, e esse coletivo ele passou por todo esse período e agora está dando muitos frutos. E
realmente, o Facebook é uma das maiores armas, por assim dizer, um dos maiores meios de comunicação que se tem para a difusão de uma cultura, para a difusão de algo que é feito. Eu falo através do coletivo Cocama, por assim dizer, das comunidades Cocama aqui no Amazonas, e quando a gente começou a postar os rituais, porque até então dizia que o povo Cocama não se tinha no Brasil, indígena Cocama não se era indígena, não se era nativo, porque Cocama não falava língua, Cocama não tinha pintura, Cocama não tinha veste tradicional, Cocama era índio de benefício, porque através da cota indígena pode-se entrar na faculdade, entre outros mais privilégios. E nós mudamos essa questão utilizando esta ferramenta de comunicação que é o Facebook. E o que eu vi que foi o que este coletivo, na qual como se chama? Na qual Helena apresentou esse trabalho, que mostrando que essa ferramenta de mídia social é uma forte aliada para mostrar o quanto os povos tradicionais estão vivos, estão existentes. É algo de se dizer que nós estamos vivos. Nós utilizamos uma frase que é utilizada até mesmo por uma das falantes do Peru, que é Cucamapo Catupi Inicacuraipuca, que disse: os Cocama estão vivos e hoje aparece. E essa frase não é só do Cocama mais. Esta frase são de várias etnias que hoje, que estão se apropriando dessas ferramentas tecnológicas para dar o seu grito de que estão vivos. Estamos vivos, não estamos esquecidos. E já descendo aqui para a Helena, foi um excelente trabalho, tudo, eu assimilei todas a sua fala, assim como o trabalho de Guema, assimilei tudo, é algo que vai ser colocado em prática também aqui, e está de parabéns o seu trabalho também. Eu pouco ouvi sobre a questão da Rádio Timbo, acho que essa é a maneira de falar, mas o voluntariado também, que esses meninos, queria ter a oportunidade de ouvir você falando dos meninos que fizeram o trabalho, mas creio que outra oportunidade teremos. E parabéns, Helena. O trabalho está show de bola e pudesse dizer para esse coletivo, eu dizia força. Estamos aí, vamos trocar experiências. Certo? Deixa eu agora passar para Oscar Espinosa. Bueno, eu tive um contato com a Rádio Camara, com o senhor Leonardo Telemaina, em mediados de 2010, através do Facebook, e conversei com o Leonardo através de mensagens, num bom tempo. Muita coisa foi ser trocada, muita conversa ser trocada. Tivemos a oportunidade de encontrar o Leonardo personalmente no encontro na aldeia Marajaí, no Médio Solimões. Conversamos muito, tocamos experiências, vivências, e a caminhada da Rádio Camara, ela passou por um período triste, na qual quase se fechou. Foi feito uma ajuda internacional de todos que puderam ajudar, e muitos coletivos, muitas pessoas, muitos parentes cocamas, muitos irmãos de outras etnias ajudaram a Rádio Camara. É algo que não se pode perder, não se pode falar do povo cocama e agora dos demais povos sem falar da caminhada da Rádio Camara. E, Oscar, eu pude observar que a Rádio Camara o seu tema é a Rádio Camara e a pandemia do Covid na Amazônia peruana, em caso da Rádio Camara. O caso da Rádio Camara teve uma grande importância para a difusão das informações de prevenção ao Covid-19. Através do seu conteúdo que você apresentou aqui e das informações que foram repassadas, que agora não só o povo cocama é assistido pela Rádio Camara, mas os demais povos estão sendo assistidos pela rádio. Isto, para nós, quanto etnia, quanto povos unidos organizados, quanto povos nativos organizados, seja no Peru, seja na Colômbia, seja no Equador, onde quer que seja, na Amazônia peruana, por assim dizer, este trabalho de informação, esse trabalho de prevenção que tem feito,
um dos trabalhos pioneiros foi a Rádio Câmara, até onde eu tenho informação. Logo após as outras organizações, organizações do Baixo Nauta, se não me falha a memória, a própria Forma Biap e um coletivo que eu não lembro, começaram também a utilizar a ferramenta do Facebook para difundir a prevenção do Covid. Foram colocados vídeos, né, na língua Kokama, língua Quechua, língua Awadji, e eu não me recordo quais outras línguas que foram colocadas todas essas informações nas línguas tradicionais. E a Rádio Câmara, ela, com esse trabalho de prevenção, ela tem levado esse conhecimento, tem levado através não só da rádio, mas dos próprios meios impressos, nós chamamos de informativos impressos, aqui no tempo de Rádio Livre, quando estava na Rádio Chibé, e até mesmo mais militância mesmo na Rádio Livre Voz da Ilha, que nós trabalhávamos diretamente com a impressão dos informativos. Os informativos eram feitos e entregues nos bairros, entregues nos flutuantes, entregues em vários lugares, contendo informações sobre os bairros e contendo informações sobre diversos eventos. E eu vejo que a Rádio Câmara hoje ela tem utilizado essa ferramenta que é a rádio, que é o impresso, para levar esse conhecimento, essa prevenção, e agora não só o Kokama, mas todos os demais povos. Essa sua investigação, Oscar, trouxe para nós aqui, Kokama no Brasil, e para os demais representantes, que aqui estão, demais professores, trouxe uma luz de que quão grande é a importância de se ter esse meio de comunicação, e de nós investirmos nesse meio de comunicação, tanto na área acadêmica, tanto através da área da ciência, da tecnologia, como também falando como pessoa, ajuda, estar presente, apoiar, através de apoio das instituições indígenas, não indígenas e acadêmicas, dos meios acadêmicos. Para finalizar tudo, eu pego o que Gema apresentou, a sua iconografia, o seu dibujo, eu pego também as informações do Facebook trazidas pela Helena e termino difundindo tudo dentro de uma rádio e repassando através de meio informativo para todos os outros. E todas essas informações estão sendo assimiladas. Eu creio que tudo aqui foi repassado com grande sucesso. Nós entendemos. E o meu comentário para vocês três é que se complementou. Começou com a semente da Gema, pegou-se pelo cuidado que a Helena trouxe e está sendo os frutos trazidos pelo Oscar esta manhã. Muito obrigado e vocês três estão de parabéns. Grato. Sou PAC. Muchas gracias, Maurili. Muchas gracias, Gleison. Bueno, en el horario oficial nosotros tendríamos hasta las 11, bueno, el horario de aquí, ¿no? En el horario oficial nuestro tiempo estaría terminando ahora, pero como hubo un atraso muy grande para empezar, unos 40 minutos, ¿verdad? 45 minutos. Entonces creo que tenemos el derecho de quedar aquí más unos 30 minutos o 40, no sé. A ver qué dicen los organizadores, ¿no? Pero bueno, la palabra está abierta a los que quieran preguntar y hablar. Gema. Sí, eu queria agradecer a Maurilla e a Gleison a sua fala. Para mim, como antropóloga, é muito, muito importante o que vocês têm dito agora. Eu tenho duas coisas muito importantes para mim. Muitas coisas vocês têm dito, mas duas muito importantes. A primeira, Maurilla falou que a cultura indígena é tudo aquilo que a gente vive. E acho que é muito importante para os antropólogos esta ideia. O que a gente indígena vive, não uma tradição, não só a mitologia, mas tudo o que a gente indígena vive. Acho que para mim ha sido uma coisa muito importante escutar essa frase. E do Gleison, esta ideia que allá onde a cosmologia não chega, começa a comunicação tecnológica, não?
donde a cosmologia não pode chegar, porque não chega a rádio, a internet, o Facebook, sim? É muito importante para mim também esta ideia. Tenho que trabalhar as duas ideias muito, mas gostei, acho que foram muito inspiradoras. Bom, é isso, muito obrigada pelas suas falas. Eu gostaria, e me gostaria fazer duas perguntas, uma a Helena e outra a Oscar, se me permitem. Para Helena, yo quería preguntar, en el caso de estos jóvenes indígenas, el hecho de usar estas tecnologías, ¿no? Las redes sociales, ha implicado algo como lo que Maurille planteaba ayer, ¿no? Y que, por ejemplo, en otros contextos indígenas, las mujeres en los Andes, ¿no? En Perú, las mujeres radialistas indígenas, que a partir de la palabra, ¿no? De lo que hablan y de lo que dicen a través de los medios, están de alguna manera recolocándose socialmente, es decir, cuestionando un papel político que los jóvenes, o alcanzando un papel político que los jóvenes no tenían y que ahora pueden alcanzar a partir de la utilización de los medios, es decir, de alguna manera transformando la sociedad indígena a partir de las propias dinámicas indígenas, como Maurille hablaba, ¿no? De la reivindicación de ser mujer indígena de otra manera, ¿no? No dentro de un patriarcado, ¿no? Sino de otra manera. Para estos jóvenes es lo mismo el uso de las redes. Tenía esta pregunta yo, si hay algo así, hay algo similar, ¿no? A nivel no sé, y bueno, y después, las digo las dos, y a Oscar le quería bueno, felicitar por el trabajo también, como a Helena, y decir si nos puede dar la referencia de este libro interesante que están compilando para que podamos, ¿no? Porque ayer también Gleison habló un poco de todas estas estrategias Kukama, ¿no? Para la prevención del COVID. Entonces, como que sería muy, muy interesante tener todo esto, no sé, ha sido como un panel, ¿no? En donde yo tampoco conocía a los Kukama y me ha gustado mucho conocer, ¿no? lo que tienen que decir, lo que hablan y todo su proceso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Eran estas dos cuestiones. Gracias, Elena. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, claro, a Maurili y a Gleison por los comentarios. Me parece que son muy interesantes. Me gusta mucho esta idea de Gleison cuando habla a cada momento de la semenchi, de florecer, como esta cosa es muy importante, interesante. Me acuerdo que, bueno, hace ya unos años, justamente pensando en la comunalidad en Oaxaca, yo titulé un artículo como la comunalidad semilla teórica en crecimiento. Porque justamente es la manera en la que muchos pueblos indígenas en América Latina están pensando, pues piensa su realidad, ¿no? Esta cuestión de la semenchi, del florecer, del crecer, ¿no? De un crecimiento en relación, claro, a la madre tierra o al territorio, ¿no? Entonces, bueno, me deja como pensando muchas cosas. Sobre la pregunta de Gemma, me parece que sí, que hay hay una transformación, pero a la vez también, bueno, un poco pensando teóricamente desde antropología, sí hay estas transformaciones, pero a la vez hay continuidades, ¿no? Hay la continuidad evidente de, bueno, seguir con el trabajo de otras generaciones, de procesos históricos de lucha por el territorio, por visibilizar las cosmovisiones, por fortalecer la lengua. Entonces se da como esta continuidad de esas luchas, de esos procesos históricos, ¿no? De la misma comunidad, y me atrevería a decirlo regionalmente, de la Sierra Norte de Oaxaca, porque estos procesos de lucha, bueno, sobre todo por territorio, vienen desde los años 70, con los líderes más antiguos, ¿no? Floriberto Díaz,
Díaz, Jaime Martínez Luna, y desde antes otras personas que estuvieron en la lucha, ¿no? Igual contra el gobierno, igual contra el Estado. Entonces estos jóvenes, a la vez que traen elementos nuevos, ¿no? A la vez que traen, bueno, no, ahora por el Facebook transmitimos, las fiestas patronales, pero a la vez también se da esa continuidad, ¿no? De, bueno, pero sigamos fortaleciendo. Por ejemplo, en el caso de Rosy, se da algo muy interesante. Ella, su papá es de Tlahuitoltepec, y su papá y su mamá es de Mitla, o sea, de la zona zapoteca de los valles centrales. Entonces, ella nace en Mitla y ella no habla ayuk. O sea, cuando nace, ella no es la transmisión directa de la ayuk, pero ella en un momento de su adolescencia tiene así como un poco ahí una crisis y dice, no, yo quiero pues, ir al pueblo de mi papá y empezar a hablar la lengua, ¿no? Entonces regresa a Tlahuitoltepec y empieza a aprenderla, ¿no? Con la familia del papá, y empieza a tener, y ya tiene una pareja que es Francisco, que Francisco sí es de Tlahuitoltepec, nace en Tlahuitoltepec con papá y mamá Ayuk. Y entonces ella inicia como un proceso de reaprender la lengua, bien interesante también, y ella se queda en Tlahui, ¿no? A vivir, ella de hecho está en Tlahui, y sí viaja a Mitla, porque es muy cerca, como unas 2 horas, hora y media, y entonces baja y vuelve, va y viene, pero sí ya con toda esta cuestión de poder fortalecer, ¿no? la cultura más ayuk. Y bueno, y también esta cuestión que comentaba Gemma, que preguntaba Gemma sobre toda la cuestión de los derechos de las mujeres, por ejemplo, de género y demás, también se da mucho, pero también es una cuestión muy pues un poco criticada desde dentro, desde las mujeres indígenas, que dicen, bueno, es que género no es género de, ay, el machismo, vámonos contra el machismo y ya, no, sino que hay una cuestión muy interna de cómo se piensa el feminismo comunitario, ¿no? Cómo las mujeres están pensando, no, porque ellos dicen, bueno, nosotros no somos justamente como individuos, ¿no? Sino que pertenecemos a esta comunidad, y desde la comunidad, ¿cómo vamos a posicionarnos como mujeres, ¿no? Entonces es una cosa más como complicada un poco, pero que sí aparece y que en algunos casos también se ha visto un poco mal por la misma comunidad, por los hombres. Muchos hombres llegan bueno, por ejemplo, en un testimonio de Lilia Pérez, que también es de la radio Hembog, ella decía, no, es que un señor llegó y me reclamó, ¿no? Y me dijo que porque que su esposa le rezonga, ¿no? Que dice, no, es que los derechos de las mujeres, dice, la mando a que haga de comer y me rezonga y me dice que no, que yo no voy a hacer de comer. Entonces hay ahí como también tensiones, ¿no? Con estos elementos que digamos, no sé si llamarlos occidentales, pero sí con esta parte, y entonces cómo las mujeres lo retoman, y también cómo los hombres retoman esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Lilia hay algo bien interesante que también, pues ellos son mi comadre y mi compadre, y mi compadre echa tortilla, ¿no? Cosa que en Tlahuitoltepec a un hombre echar tortilla es muy raro, ¿no? O sea, no todos los hombres saben echar tortilla, ¿no? Primero porque, bueno, se queman, hay todo un rollo ahí muy de un aprendizaje, ¿no? Desde la infancia. Y él lo hace, entonces también ahí se empiezan a ver como esas transformaciones ya a nivel familiar, ¿no? De cómo, bueno, yo estoy aquí, tengo que salir a la radio todo el fin de semana, y entonces el compadre se queda ahí echando tortilla, y no eso lo hace menos hombre o lo hace transformarse totalmente en otra cosa, sino que sí empieza a haber en estas generaciones, digamos, de cuarentones más o menos, que estamos nosotros en la misma generación, yo sí veo que sí se dan esas transformaciones. Ay, no sé si me extendí y me fui más allá, pero más o menos sí, eso. Ay, y yo también quería hacerle una pregunta a Oscar, porque justamente ahorita estoy trabajando también, volví un poco a Radio Totopo, que fue así como, pues mi tesis doctoral fue allá, y justamente el coordinador de la radio hemos estado ahí en charlas de muchas horas, y me comentaba que estaban haciendo algunas cápsulas justamente retomando, por ejemplo, como fortaleciendo estos procesos antiguos, y que era un poco este volver, ¿no? Volver también lo que mencionaba ayer Gabriel, ¿no? El volver a la partería, el volver a la medicina tradicional, porque él me contaba que justamente muchas mujeres que están embarazadas o que han estado durante la pandemia embarazadas,
embarazadas van al hospital y se contagian en el hospital de Juchitán, ¿no? Que es un hospital pues pequeño, y entonces ellos como radio están haciendo varias cápsulas invitando y retomando como los conocimientos de las mismas parteras para que las parteras puedan pues fortalecer y además visibilizar, ¿no? Visibilizar esos conocimientos y visibilizar el trabajo ante la población, porque sería mucho más fácil que una partera llegue a tu domicilio en donde estás pues encerrada y que estás como también con todos los, la seguridad, ¿no? Y las medidas de higiene, a ir a un hospital. Entonces, ¿cómo se ha dado también, si nos puedes contar un poco más, Oscar, estos trabajos ya más a nivel pues local, ¿no? ¿Cómo se han dado en la radio? Si nos pudieras dar algunos ejemplos, estaría muy padre para poder también compartirlo allá con Radio Totopo. Y bueno, Gracias, muchas gracias, perdón. Oscar. Sí, gracias por las preguntas ahí. Bueno, Emanuel ha puesto los datos de la publicación. Lo interesante además, y quiero relacionarlo con el tema con el que empezamos en el dibujo el día de hoy, hay una de las historias muy interesantes, uno de los capítulos del libro está escrito por Héctor Suello, él es un sociólogo Arangbut, del pueblo Arangbut, del sur de la Amazonía sur del Perú, que justamente comienza con la experiencia de los relatos de su papá, en que era, digamos, fue de las personas del primer contacto, digamos, ¿no? Entre comillas, del primer contacto, y justamente cuenta la historia de este avión que va rondando ¿no? la aldea y va hasta que finalmente llegan, digamos, en este caso, los peruanos, los misioneros, qué sé yo, a inicios del siglo XX, ¿no? Y cómo eso está relacionado también con las enfermedades, las epidemias en ese momento, y además creo que es la carátula tenemos el dibujo del propio Héctor, y de hecho su padre también ha publicado las memorias de su padre, ¿no? Soy Sontone, que lo voy a poner ahora en un momento, el libro del papá de Héctor, que es muy interesante. Digamos, eso, Manuel puede contar algunos detalles más, simplemente mencionar que uno de los casos más que más impacto han tenido, ¿no? En este tiempo de la pandemia fue la experiencia del llamado Comando Matico, que es un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, digamos, ya a estas alturas, indígenas shipibos, ¿no? En Pucallpa, que comienzan esta iniciativa, ¿no? El matico es una planta utilizada sobre todo para afecciones respiratorias, para tos, etcétera, y que comienzan, digamos, además, aquí volvemos también a esta relación ciudad-comunidad, ¿no? Porque la comunidad de Shipiba, ubicada en la ciudad de Lima, la comunidad de Cantagallo, con la que también yo vengo trabajando hace muchos años, se contagiaron prácticamente toda la comunidad y fueron prácticamente cercados, es decir, es un barrio en Lima, pero no podían salir porque todos estaban, ¿no? Contagiados y qué sé. Y entonces no tenían cómo acceder desde Lima a las plantas, ¿no? Medicinales. Y entonces este grupo de líderes y comunicadores, entre ellos, ¿no? Uno de ellos es hay un par de comunicadores indígenas entre ellos, empiezan a recolectar, ¿no? Estas plantas, no solamente el matico, sino otras plantas medicinales, y enviarlas a Lima para que los parientes y paisanos, digamos, ¿no? de la comunidad en Lima puedan tener acceso a esta medicina. Y luego eso empezaron a difundirlo además por los medios y se convirtió en una experiencia muy exitosa. Lograron, digamos, coordinar con otras instituciones de la región para que les presten un ambiente como depósito para juntar las plantas, en fin, realizaron una serie de iniciativas y luego la difundieron muy rápidamente por los medios, y luego eso se empezó a multiplicar en otras partes de la Amazonía también, ¿no? Simplemente, bueno, ahí debe haber información, si ustedes buscan en internet van a encontrar, ¿no?
comando Matico, ahora se los copio. Y le doy la palabra más bien a Manu para que cuente también algún detalle más de alguna de las otras iniciativas que se ha estado haciendo con Radio Camara. Sí, gracias, Oscar. Sí, brevemente para contarle algo más a Elena que preguntaba, ¿no? Sobre... justamente en la presentación enfatizamos, ¿no? El hecho que Radio Camara supo en estos años integrar no solamente nuevas herramientas, ¿no? Las plataformas sociales, digitales y la producción audiovisual, sino también integrar nuevos lenguajes, ¿no? Digamos, a la tarea de llevar a cabo una labor, digamos, una comunicación radial constante que apunta a informar, dialogar con las comunidades, etc. En este sentido, se crearon, se diseñaron pequeños videos como, digamos, tomando inspiración de los videos tutoriales, ¿no? Que podemos encontrar en YouTube o en otras plataformas. Y la idea ha sido, gracias a estos videos, formar y fortalecer la red de corresponsables sobre la cual la radio, ¿no? Se construye, sobre todo en cuanto a comunicación con las comunidades. O sea, la idea es fortalecer un grupo de personas comprometidas, ¿no? Que viven, hombres y mujeres indígenas que viven en distintas comunidades, formarlos para que se conviertan en referentes, ¿no? Fijos, digamos, de la radio y puedan dialogar a través de bueno, a través en este caso del teléfono, del teléfono celular, pero también a través de la radio, entonces enviando material, audios o pequeños videos, etc. Y entonces a partir, ¿no? De la experiencia, de las conversaciones, de los trabajos realizados con un primer grupo de corresponsables del equipo de la radio, se han diseñado este ciclo, ¿no? De pequeños videos tutoriales, 10 videos que han sido también traducidos en distintas lenguas indígenas, ¿no? Con digamos, las lenguas de los pueblos a los cuales, digamos, la radio llega, ¿no? Digamos, con la antena, con la nueva antena con la cual cuentan ahora. Y ha sido una experiencia muy interesante porque obviamente, como mencionó Oscar, el objetivo era dotar de nuevas herramientas la radio en el marco de la emergencia sanitaria COVID. En realidad, la cosa muy interesante es entender cómo no solamente digamos, este evento epidémico excepcional ha sido, digamos, percibido como uno de los tantos eventos dramáticos, ¿no? Que han caracterizado la experiencia indígena, ¿no? Como mencionó Oscar, ¿no? Sino también ver cómo en la producción de este material, al tema de la emergencia sanitaria se articulan otros temas, ¿no? Relevantes para la vida de las comunidades y, digamos, la perspectiva indígena sobre este tipo de emergencia. Entonces, estos videos aparecen temas relacionados al medio ambiente, la infancia, las mujeres, adultos mayores, ¿no? Y cómo en cada uno de los videos se le enseña de alguna forma a los corresponsables a prestar atención a estos temas y se le enseña también la forma con la cual es posible, digamos, recolectar información que después llega a la radio para alimentar, ¿no? El debate, sobre todo la construcción de programas que pueden ser transmitidos y difundidos hacia otras comunidades. Entonces, ha sido interesante porque la idea era justamente, además de informar, ¿no? Como decía Oscar, tarea que, digamos, ocupó los primeros meses, ¿no? De las principales instituciones estatales involucradas en la emergencia, ¿no? Entonces, de informar, enviar traducciones de materiales que en muchos casos
eran incomprensibles. En este caso, digamos, la otra tarea, quizás la tarea principal, era dotar de herramientas para no solamente entender y dialogar con la gente de su propia comunidad, sino formar a los comunicadores y responsables locales para que pudieran transferir, ¿no?, estos conocimientos, estas, digamos, conversaciones, estos temas hacia la radio, y que la radio pudiera funcionar como literalmente, ¿no?, como una antena para difundirlo más allá, ¿no?, de Nauta y de las comunidades con las cuales está en contacto con mayor frecuencia. Entonces, esto ha sido, digamos, una de las tareas principales. Y pronto este material se va también a difundir, porque la idea es que pueda servir también como un insumo para nuevas iniciativas y que se puedan involucrar otras radios indígenas en la región y fuera, ¿no?, de la región. Y nada, y aprender, ¿no?, de esta experiencia y pensar en nuevas iniciativas. Y última cosa, y rapidísima, relativo a lo que decía Gemma, y es justamente, digamos, la función política de la palabra y cómo la radio, ¿no?, sea en este contexto una herramienta poderosa, sobre todo en contextos indígenas y sobre todo en la Amazonía, donde, como decía Oscar, a veces es el único medio, ¿no?, que permite, digamos, una real comunicación con algunas comunidades aisladas, ¿no?, que no cuentan con antenas, etcétera, para teléfonos. Y en esto Radio Cámara ha, digamos, desarrollado proyectos y programas muy ambiciosos que han dado resultados increíbles. Y lo que, digamos, digamos, uno de los resultados, quizás el más importante, es justamente articular un discurso político a partir de las percepciones, conocimientos y perspectivas que las mismas comunidades tienen, ¿no?, sobre algunos temas. Entonces, digamos, no conformarse, ¿no?, con un discurso quizás más útil, ¿no?, para articularse con otras instituciones, con el Estado, etcétera, sino encontrar una voz, ¿no?, encontrar justamente las palabras, ¿no?, pero que estas palabras surjan, ¿no?, del diálogo constante con las comunidades. Y en esto ha sido muy importante en los últimos años el uso también de nuevos lenguajes, ¿no? Entonces la producción de videos, también videos musicales en lengua cocama para, digamos, revitalizarla y llegar, ¿no?, a las comunidades, a más comunidades, etc. Entonces, esto ha sido, digamos, tratando de resumirlo mucho, digamos, la importancia, ¿no?, de la radio en el contexto de la pandemia y en general la radio en digamos, la vida indígena de la región. Muchas gracias, Oscar y Emanuele. Bueno, creo que tenemos más algunos minutitos. ¿Quién quiere? La palabra está abierta. Hola. Hola. Quer saber em relação ao horário? Ah, sim. Bom, a gente demorou muito para abrirem para a gente, né, para começar, por isso que a gente teve que compensar o horário agora. Hoje até 17, até 17, até 5 da tarde. Ah, tá. Até 17. Ok. Bueno, creo que nadie tiene más, quiere decir más algo ahora, entonces podemos pasar a las consideraciones finales o o las despedidas, los abrazos, a las semillas. Sí. Bueno. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas y todos que estuvieron aquí presentes.
hablando y compartiendo las semillas, que florezca mucho. Tirou a foto, Palabras- Guilherme? Ainda no. Bueno, entonces tiremos las fotografías. Sí. Espera, só un minuto. Bien peinados, Sí, sí, todos. bien peinadas, o despeinadas. Llegué a la foto. Ya. Ya, muy bien. Dois. Entonces, que la semilla de la palabra y de las investigaciones florezca mucho. Muchas gracias a todos y todos. Muchos abrazos y besos. Eso, Chao. muchísimas Muchas Muchas gracias. gracias. Ha sido un Ojalá placer. podamos Gracias a vernos todos. pronto. Claro, claro que sí. Y ojalá pueda ser presencialmente. Sí, ojalá. Sí, sí, sí. Ojalá. Oscar, Ah, Sí. provavelmente estaremos em Peru após novembro, entre novembro e dezembro, estaremos em Peru. Bienvenido, Queremos- bienvenido. Sim, sim, graças. Estaremos recebendo uma comissão em outubro para o nosso evento da reunião general que teremos. Será satisfação conhecê-lo. Sim, encaminha Buenísimo, tu e-mail para Guilherme, para que possamos encaminhar um convite para vocês participarem do evento aqui em Brasília. No Brasil? Estão todos convidados? É no Brasil? Isso, amigo. Gracias. Sim, sim. Estaremos aproximadamente quase 100, 120 lideranças CUCAM entre Brasil, Peru e Colômbia. Nossa, maravilhoso. Lembrando que estaremos dentro das regras da OMS. Muito gosto. Até outra oportunidade. Tchau. Wow. Chao, chao. Dios. Muchísimas Cuídense. gracias. Gracias. Abrazos. Chao. Hasta la próxima. Un gran abrazo a todos y a todas. Chao. Chao, chao. Abraços a todos. Tchau.